Un familia el atraca na 99.5 XFM Zamboanga después despedí el man primo y prima vecinos bata residente de Barangay La Paz, kilometer 23 en esta ciudad, donde a conocer con el man familia Ventura y Gabuyan. Por causa na pobreza, el servicio katropa XFM Zamboanga amoy queda puente para con el familia na manera ya puede ayudar y el mga buen samaritano kenya extende el ayuda financial na familia, donde el familia Ventura y Gabuyan tarin di miles de gracias kenya acaba extende ayuda para na viral financial. Hindi ka cho miles de gracias ka kung namin po di ka namun ay. Ma'am IC Jane Awo, Ma'am Dory Perez, gracias de ustedes ayuda, de ustedes ya dale na, pero corazón de ustedes ya dale para na di mi anak, junta kami para na di Shibuya, gracias con ustedes. Mientras tanto, el Departamento del DSWD, Department Social Welfare Development Regional Director Ridwan Hajimuddin Sesotri, ya tiene que ayudar con el familia para na financial assistant donde haya recibí estos 5,000 cash assistant individual el familia Gabuyan y familia Ventura. Behalf of our Regional Director Ridwan P. Hajimuddin, the station nirelata sila el sitwasyon damira kami el possibility o pakilaya kita pwede dali assistance, no? So through our crisis intervention unit, donde tiene kita assistance to individuals in crisis situation, extend kita asistensya con mga familia, donde dali kita kanila 5,000 each, no? Con aquel familia donde pwede ayuda el assistance para na diila burial, no, del mga bata, no. So el aton ahensya tadale este assistance as part del aton commitment, no, del aton mga vivientes na ora de crisis tali el aton ahensya ta pwede kita dali el mga assistance for them. And we are also very thankful, no, because kami na DSWD, we acknowledge el mga referrals tali baka naton aki na opisina, especially through our media partners wherein kami estiman monitor. We really thank them for helping, no, these families to reach our office, no, para pwede kita dale el much needed assistance for them. Tarin di también miles de gracias el familia Ventura y Gabuyan, donde bien grande ayuda estos para kanila el ayuda estaba na DSWD. Gracias con Director Regional Director Ridwan Hajimuddin. Hajimuddin, kaya po di ka ayuda ka namin cash kung grande di ka ayuda ka namin. Gracias kayo. Gracias. Pidiyo gracias con el Regional Director de la DSWD con Ridwan Hajimuddin. Muchísimas gracias kayo, kaya po dili ka namin ayuda, kaya po di kami receive dayon, pwede dayon kami, di ba bolde ko na ayuda. Pidiyo gracias kung Brum Brum Fabian, kung Marlon Garcia, tapidio gracias, patit kunel 99.5 XFM, gracias kayo, kaya pwede ka namon dali pukito ayuda, kada pwede ka namon ayuda maskin juta, makin pakilaya, kay pobre at kami pamilya, makin juta, pwede ayuda kung di mi apo. Junto con el mga familia y conocido y vecinos del familia Ventura y Gabuyan, este día de sábado con el man primo y prima vecinos bata y alibaya para na diila último resto, donde un grande gratitud tapi di miles de gracias al 99.5 XFM Zamboanga con el mga buen samaritano kenya extende el di ilang mag-ayuda para con el familia Ventura y Gabuyan. Este si Marlon Fernandez Garcia para na 99.5 XFM Zamboanga Tabla. Be kind always. XFM, exciting.